La propuesta para el día de hoy es continuar lo que comenzamos en el campus de verano. En el campus de verano hicimos un encuentro donde debatimos cosas de la universidad. En esa ocasión, ahora el loco, a quien le agradezco mucho que puede hablar con nosotros hoy, ofició de moderadora y participaron Gabriela Tarloa, que es el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, Carlos Hebel, docente de la Universidad Católica, que comparte además con Paola asiento en la Academia Nacional de Educación, y estaba también presente Rocco Buttiglione, filósofo italiano, larga trayectoria. Y fue realmente un encuentro muy interesante porque cada uno planteó la cuestión desde un ángulo distinto. Me acuerdo que Gabriela Zarloa habló de la importancia de que la universidad sea un lugar de formación humanística, independientemente de las carreras que se dictan, y que para eso ellos estaban cursando el estudio de la literatura clásica. Y después contó un dato que a mí me pareció muy interesante desde el punto de vista de la política, digamos, universitaria, no en el sentido de política amplia, nacional, sino de política interna. Contó cómo la Universidad Austral le pedía y le exigía a sus docentes que dividan el tiempo de trabajo entre dictar clases, investigación y gestión de proyectos. Es decir, repartir en esos tres frentes su compromiso docente. En el caso de Carlos Hebel, él planteó el peligro que corría la universidad actual de convertirse en una industria intelectual, respondiendo un poco a una lógica de mercado, y en definitiva la exigencia de volver a las raíces históricas de la universidad. Y en el caso de Rocco Buttiglione, planteó un problema bastante evidente, y es que hoy por hoy los conocimientos cambian a un ritmo que es vertiginoso. Entonces, aquellos contenidos que estudiamos en la facultad tienen como un plazo de caducidad, y prácticamente en un ciclo que va de 5 a 6 años, lo que se aprendió se pierde, porque ya está reemplazado por el avance tecnológico y el avance de las ciencias. Entonces él planteaba, ¿a qué vamos a la facultad? Y él decía, vamos a aprender un método, vamos a aprender, dijo Rocco en esa ocasión. Bueno, el diálogo fue muy rico ahí, y a nosotros nos pareció muy oportuno prolongarlo hoy de la mano de Paola, a quien inicialmente, para arrancar, te quiero preguntar, según tu mirada, ¿cuál es el estado hoy de la enseñanza universitaria, del ambiente universitario? A ver, tengo muchos defectos, pero no lo de la presunción de responder a esta pregunta. Esta pregunta es imposible, no te lo puedo decir. Te puedo contar, las universidades con las que tengo mayor contacto, la Austral, por un lado, la UCA, que hace durante 76 años, en fin, y que hace mucho tiempo, porque hace mucho tiempo que estoy en Planeta, y la Universidad Italiana, que con estaba en Lazarento, la Universidad de Roma, yo soy una sapienza, está ahí, era discípulo directo de Augusto Del Noce, que es un autor italiano que yo estudié mucho, porque yo estudié filosofía, pero me interesa particularmente la filosofía, digamos, lo que hay detrás de los movimientos políticos. No sé cómo se puede llamar filosofía política, no sé darle nombre y apellido adecuados, pero me interesan los autores que han dado lugar a movimientos políticos. Muchísimo me interesó Marx, me interesó el neomarxismo de Gramsci, y Rocco Buttiglione es discípulo directo de quien marcó una línea muy clara en la comprensión del marxismo y del neomarxismo de Gramsci, de una manera muy novedosa, inclusive suscitando protestas en quienes no veían. Pero hecha esta introducción que no responde a su pregunta, yo sí le cojo el guante del desafío. Muchos dicen, y acá me refiero a lo que estudian en la universidad,
que ya las universidades no pueden preparar para las profesiones porque no se sabe qué profesiones van a salir. Con el tema de la inteligencia artificial generativa hay muchos trabajos, muchas tareas que van a ser son ya absorbidos por este mecanismo, por este sistema tecnológico, con lo cual aparentemente ustedes entraron a una universidad pero no van a tener la certeza del trabajo. Bien, en realidad uno entra a la universidad y nunca tiene la certeza del trabajo, las cosas cambian, hay trabajos que no existen más. Por eso yo estoy de acuerdo con Rocco que dice que tiene que haber una formación humanista, en el sentido que la persona se tiene que desarrollar en la universidad en contacto con, en fin, con el resultado de grandes cabezas y con el rebote que estos resultados dan en otras cabezas, enriquecido por la experiencia de cada uno en cada periodo. Y en el fondo la salida de la universidad es un comienzo, uno recibe todo eso, pero para comenzar. Así que me imagino que ustedes están en pleno auge de este desarrollo de la inteligencia artificial y con el temor que se coman los espacios donde pensaban, bueno, ves, por ejemplo, la fonoaudiología no va a ser tocada en absoluto por la inteligencia artificial. Pero sí hay otras profesiones que sí generan porciones importantes del trabajo que hace formar parte de esa especialidad absorbida por ese gran secretario sabelo todo, que escribe mucho mejor, digo yo, que mis alumnos, que además de ustedes son mucho mejores. Cuando yo me doy cuenta enseguida, digo, a ver, ¿me entendéis? Pasame el pros, por favor, de lo que me mandaste, que está muy bueno, bien redactado, bien organizado, algo repetitivo, porque tenía que llenar 5 páginas y le dio poco dato, poco distribución, y ya entendimos buena cosa. Entonces, la formación de las personas sigue siendo fundamental, que son seguramente conocimientos, buenos hábitos de estudio, y yo diría también buenos hábitos de actitudes personales, es decir, virtudes. Todo eso se aprende en la universidad. Y el contacto con un mundo más abierto desde el punto de vista del tiempo, para atrás, pero también abierto a lo ancho. Bueno, la palabra universitas lo hace pensar, ¿no? ¿Por qué llamarse universidad? En fin, quería decir congregación de personas al comienzo, pero también el volcarse en un punto de todos los saberes. Es como un gran deseo del ser humano. La biblioteca de Candía era eso, todo lo que se sabe que iba acá, todo. Bueno, la IA es un poco eso, ¿no? Entonces la universidad surge en la tan denostada Edad Media, porque surge alrededor del siglo XI, mil y pico, un poco antes también, y se van formando sobre todo en las puertas de lo que eran escuelas para clérigos, es decir, de congregaciones, pero que se van independizando. En fin, me encanta decir que una de las más antiguas, probablemente la primera universidad, por lo menos del mundo occidental, es la Universidad de Bolonia, de Derecho, la fecha que le ponen en 1088. Yo sé que en 1988 vino Humberto Eco a la Argentina y yo llevé a un grupo de alumnos, yo daba filosofía contemporánea en ese momento, al Coliseo, donde se presentaba Humberto Eco. Fue extraordinaria. Yo lo había presentado como un posmoderno, pero fue tan clásico que los alumnos me miraban diciendo, pero nada que ver, porque Gabriel empezó a decir, ¿por qué un clásico atrae? Un clásico atrae porque el protagonista se muere, no es que hay una segunda posibilidad. Las cosas pasan en serio y nosotros sufrimos, esperamos y nos decepcionamos en serio porque sucede eso. Y toda esta afirmación dicha por alguien que era un personaje importante, mis alumnos me siguieron con simpatía y con ganas, pero me hace pensar entonces que el estudio universitario amplía el mundo. Yo soy el que absorbe el universo a través de estos conocimientos. Entonces el universo en el fondo hace centro, que tiene que decir en mi corazón, además de mi cabeza, y eso me hace sentir parte de algo mucho más grande que yo. Supongo que debería a ustedes, a mí me lo produzco, producirle la idea que pueden aportar algo, no solamente recibir de quien lo ha hecho, sino fortalecerse porque cada persona tiene una originalidad de su experiencia, de sus fuerzas, de su imaginación, que es necesaria para la construcción de este mundo común, que queremos que sea un mundo bueno para todos.
aprendemos de los errores del pasado, pero también de los aciertos. Y ya que hablaste de humanidades, a mí me encanta, como siempre me dediqué a estudios con el feminismo y toda la historia, encontrar protofeminismo en las comedias griegas, por ejemplo. La Lisístrata, las mujeres del Parlamento, no tienen desperdicio. Son, no sé cómo decir, habla de la liberación de la mujer, pero en términos tan graciosos, son comedias tan graciosos, que el conocimiento que entra sin un esfuerzo grave, digamos, ¿no? Empieza diciendo, sí, se juntaron las mujeres, dice, se juntaron, uno de los protagonistas, unos zapateros, dije, tú pálido, con voces roncas, así no me digas, y decidieron algo, sí, decidieron que la mujer ahora puede participar de la asamblea porque ellas son tan atentas, son discretas, nunca repiten un chiste de alguien, si prestan las cosas las devuelven, son toda una descripción de cierto defecto femenino que uno se lo reconoce 2000 y pico de años después, que le garantizó el efecto cómico, de hecho ganó con esa comedia. Y la tragedia también, la tragedia de Sófocles en la Antígona es una tragedia que eleva la capacidad femenina de cuidado de la persona a un nivel extremo, porque justamente Antígona, hermana, hija de Edipo y de Yocasta, se encuentra en una lucha espantosa porque bueno, Edipo se fue, después de haber descubierto que había engendrado hijos que eran sus hermanos también, porque él sin saberlo se casó con su madre, que eso no era culpa suya, era el pobre hombre, el juguete de los dioses, ¿no? Entonces, finalmente, hay dos versiones, una donde él se mata y donde se enseguece, y una versión que los dioses le tienen compasión porque era un hombre justo, y hay una apoteosis, se adentra en un bosque y ahí lo lleva. Sacando esta parte dramática, Antígona se encuentra en Tebas, y ahí Eteocles y Polinice, los dos hermanos, se iban a intercambiar el trono, pero bueno, después de 7 años Eteocles no se lo quiere dar a Polinice. Polinice llega con otros ejércitos, debe ser 7 porque una de las tragedias se llama Los 7 contra Tebas, así que calculo que necesitarían 7 ejércitos. Ahí combaten y mueren los dos hermanos. Entonces Creonte, el rey de ese momento de Tebas, permite que entierren hacia adentro, que era Eteocles, pero no a Polinice. Y Antígona sabe que la persona que muere y no la entierran nunca podrá entrar al mundo de los muertos, quedará vagando y sufriendo. Entonces ella, durante la noche, con una ánfora, el pélpico que le estoy contando todo eso, con una ánfora llena de tierra sale, porque no va a poder cavar, para tirar de tierra viva del cuerpo del hermano y permitirle tránsito al mundo de los muertos. Y ahí la pescan, entonces la llevan delante de Creonte, y Creonte decía, no sabía que yo había dicho que había pena de muerte para que enterrara a Clementino contra Tebas. Sí, dijo ella, claro que lo sabía. Ya lo sabía su ley, pero hay una ley que es superior, que es anterior. Yo me dejo esa ley, mi vida es un desastre, pero no porque habré traicionado a esa mujer. Una fuerza se pone frente a lo que... Por supuesto el rey no es que la salva, la entierra viva, dice, bueno, enterraste al muerto, la encierra en una gruta con una piedra delante, entonces el hijo del rey, que era su novio, se suicida. ¿Cómo se llamaba? Tragedia. Y uno de antemano sabe que no va a terminar bien. Bueno, todo esto lo dije porque la formación de las personas se enriquece con todo lo que gozaron y sufrieron otras personas. No por un sentido morboso, sino porque puede, bueno, por empatía se dio hoy, porque puede vibrar con lo que le pasa a otra persona, tanto lo positivo como lo negativo. La formación humanística tiene eso, el teatro tiene eso. Sería bueno que las universidades mantuvieran una costumbre, tenían grupos artísticos, música, bueno, danza, no lo sé, pero teatro seguramente, ¿no? Donde alguien interpretando, y acá le estoy repitiendo a Martha Nussbaum, que a su vez lo repite a Tagore, que decía que cuando uno interpreta a otro personaje, fortalece la capacidad de comprensión de modos de vida distintos a los propios. Ahora yo les interpreté a Antígona en poco tiempo, no sé qué tiempo, y yo siento como siente ella. Es decir, se me amplía la capacidad de vivir porque, no sé cómo decir, toco también vida de otros. Y en el fondo el ser humano, que se sabe frágil y limitado, se amplifica también con las experiencias de otros, los cuentos de vida, los relatos,
también el sufrimiento, el gozo, lo triunfo, ¿no? Que las otras personas nos enriquecen. Sí. Bien. Escúchame, Paola. Qué hábil para no contestar. No, está bien, pero digamos, espectacular esto que recién nos contaste, vuelvo al corazón de lo que es la formación universitaria. Ahora, ¿qué brotes verdes ves vos en el horizonte? A ver, empiezo por alumnos, ¿no? Porque creo que yo no tengo una mente organizada, estructurada, no soy capaz de eso. Sí, hay gente que lo hace, cómo se puede estimular dentro de la universidad, por ejemplo. Pero sí lo veo desde adentro, desde el llano, del piso, como docente universitaria. Por empezar, le quiero decir a los alumnos que ustedes nos hacen mucho bien a nosotros. Nosotros llevamos años y años diciendo cosas y aumentándolas, porque no es que uno empeña que lo platillo, sino que la docencia universitaria, creo que la docencia en general, implica un estudio continuo. Vos estudiás y seguís estudiando, y se te abrieron panoramas y seguís profundizando, y aparecen cosas nuevas, las añadís a lo anterior y me vas seleccionando. Yo ya me doy cuenta que hay algunos textos que ya no los doy porque doy otro que los incluye, o que desarrollan algo que hoy es mucho más cercano como experiencia, etc. Entonces, a mí me hacen bien los alumnos. Los brotes verdes son ellos, ¿cómo se dice? Desafían para que antes de empezar la clase, el día anterior o 2 días antes, pienso, ¿cuál va a ser la enseñanza de esta clase? Es 1 hora y media, bueno, ahora no voy a tener más, porque decidí 70 alumnos, eso lo podrá, o no tanto. 70, 80 alumnos, yo entro, yo soy una abuela, digamos, me ve claramente con cara de abuela. ¿Qué me va a decir esta mujer si su mundo no se parece al mío? Ese grosso modo es lo que yo sé que ellos persiguen de entrada. Por lo tanto, mi gran desafío, creo que es un brote verde de ellos y mío, es si yo sí tengo algo para decirles. ¿Qué les puedo enseñar? Yo hasta el año pasado daba clase de deontología, que en realidad la fundamentación antropológica y ética de la deontología profesional, de comunicación. Por lo tanto, eran temas que maduran también con el tiempo, que no pueden ser solo una frase, un contenido, sino que si no tienen detrás algo de experiencia personal, la elección entre bien y mal, la adquisición de las virtudes, cómo te va mejor cuando te portas bien y no tienes nada que reprocharte, cómo continuamente, o quizás a mi edad, se te despliega delante, como se dice, todos los fotogramas donde metiste la pata y podrías haber hecho mejor, ¿no? No sé, a mí me pasa, como dice, bien. Para evitarlo, chicos, les digo, háganlo bien. Sepan que todo lo que hacen mal hoy, y que podrían reaccionar, le va a volver como algo incorrecto de su propia historia de vida. La están impidiendo. Y la historia de vida se enriquece, no sé cómo decir, con los impulsos nobles, con todo lo que eleva, con todo lo que significa un bien al que participan otros. En el fondo estoy dando una definición de valor ético, un tipo de conducta cuya finalidad es buena para el que la realiza y simultáneamente buena para los demás. Eso es un valor ético. ¿Qué quiere decir? Elijo lo que hace, eso, lo que produce. Estoy escribiendo mi historia de vida, entonces tengo bastante escrita, vamos a decir, y los chicos la empiezan y eso les gusta bastante. Y como se dice, me llevo a la tumba, diría, una frase, el año pasado, cuando sabía que era mi último semestre, les dije que era mi UPD. No tiene nadie me escuchó, salvo 2 que me miraban un poco sorprendidos. Y al día siguiente, a las clases siguientes, se me acerca una chica y dice, ¿estás segura que te UPD? Porque parece que está muy entusiasmada. Pero claro, usted me entusiasma. Entonces, todo te verde. La relación docente-alumnos que no sea burocrática, que no sea un te escupo todo lo que sé y luego me lo repetís con o sin ya parcial, sino que sea una vinculación intergeneracional. Antes era materno-filial y ahora ya lo dije, como abueleno-nietal, no sé cómo se diría, repitieron a qué me refiero, que también tiene algo para decir, ¿no? De hecho, conté antes, tengo 37 nietos, que son un montón. Me gusta mucho inventar cuentos, pero en un momento determinado mi grupo más fiel me dijo, no nos cuentes más cuentos, inventado, contanos algo que te pasó. Entonces me di cuenta que la vida vivida tiene para el nuevo algún interés. De hecho, como he tenido un hermano lobo que nos hizo entrar al
¿cómo se llama? Su conducto de aire de un local que estaba debajo de nuestra casa, entramos y salimos en un negocio, digamos, nos asomamos a un negocio. No le entendieron, mis hijas miraban como si no, mamá, ¿qué les enseña? Pero terminé diciendo eso, no se hace. Pero... Así se robaron el Banco Santander a Casuso, ¿verdad? Eso no lo sabía. Yo no robé nada, de esto no pude salir. Bueno, en fin, con conclusión, los broches verdes son la relación personal comprometida del docente, del que enseña con sus alumnos, con la finalidad de encontrarse en algún momento con cada uno. Porque en el fondo, si es sincero, auténtico lo que uno entrega, de conocido, uno que enseña en ingeniería, capaz que en el momento que te presente una fórmula no ves su corazón, pero sí tiene que haber una disponibilidad de encuentro personal. Y cuando uno recuerda su carrera, recuerda en particular los docentes que fueron algo más que alguien que transmitió contenidos. Alguna persona que se hizo cargo del conocimiento. Gracias, Paula, porque estaba pensando mientras decías esto último. Nosotros en este encuentro queríamos como bajar al nivel de la experiencia, lo que se habló en febrero en el campus. De hecho, fíjate que las preguntas que propusimos para este encuentro, ¿a qué vamos a la facultad? ¿Es la universidad un lugar de verdadera educación? ¿Qué experiencia de vida estamos haciendo en la universidad? Con esto que acabas de contar nos pusiste un poco en la frecuencia adecuada. Si te parece bien, yo les cedería la palabra a los chicos. Algunos de ellos prepararon alguna intervención, alguna pregunta. Creo que Manuel, ¿no? Lo veía con cara peligrosa. Digo para seguir hablando después, pero también a partir un poco de la mirada de ellos en esta sintonía que vos proponías recién. Bueno, buenas tardes. Perdón, me corro porque me voy a... bueno, yo soy Manuel Cuñado, tengo 20 años, soy estudiante de licenciatura en farmacia en la Universidad de Buenos Aires. Lo escribí porque realmente para ponerlo en palabras soy bastante malo, así que lo escribí para no trabarme. Bueno, actualmente me hallo finalizando el ICBC, todavía no entré a la carrera. Pero bueno, la primera pregunta de este encuentro, que es ¿a qué vamos a la facultad? A mí me toca desde varios grados. Pues bueno, no suelo ser un chico muy aplicado, digamos. Porque si bien soy una persona muy curiosa y tengo mis intereses, me cuesta mucho aceptarme a estudiar. Entonces, a mí me nace esta pregunta, ¿no? Más que me nace, y cuando la leí dije, de verdad, me la pregunto en serio, ¿a qué vengo a la facultad? Y creo que lo más común para un chico de mi edad son preguntas muy variadas que se correlacionan y que no se correlacionan también. ¿Vengo realmente a aprender? ¿Vengo a que mis papás estén conformes porque me ven estudiando? ¿Vengo porque acá está el futuro? ¿Vengo porque no tengo nada mejor que hacer? Todas esas preguntas, entonces, ¿a qué vengo a la universidad? Yo había arrancado mi camino estudiando psicología también en la UBA, pero había algo que no me llenaba, algo que estaba completamente errado. Porque a mí me interesa la psicología, pero ¿es lo que realmente me llena a mí? Y la respuesta fue no. Y busqué respuestas en alguna carrera que sea más analítica. Me acuerdo que mi papá toda la vida, desde que soy chiquito y quise estudiar y dedicarme a mil carreras, oficios y profesiones distintas, me dijo y sigue diciendo también siempre lo mismo. No seas tonto como tu padre y estudia algo que te haga feliz y te guste a vos. Que tu horizonte nunca sea la plata. Porque muchas veces, incluso gente cercana a mí, que estudia y trabaja o hace algo que no le gusta, solo porque hay más dinero ahí que en otros lados. Y a lo que voy es que uno puede ser muy bueno en lo que hace, como mi papá, que es un gran contador. Pero si eso no te llena, entonces no sirve de nada haber pasado años, exámenes, profesores y compañeros, pues voy a encontrar que la razón es algo más bien pobre, lógicamente hablando. Esto lo entiendo cuando me doy cuenta que la universidad para mí es ese lugar donde voy a aprender, con H en el medio, que toda mi vida también tiene un sentido aprendiendo algo que me gusta. Que la universidad me enseña a abrirme al mundo, a conocer gente, a aprender cosas, ya impuestas, a seguir descubriendo, a aplicar la curiosidad. Pero no solo eso, hoy entiendo que la universidad también tiene que dar una mirada amplia del mundo, me tiene que proponer una postura a mí que renueve mi manera de ver las cosas. Entonces, ¿a qué vengo a la universidad? Yo llego a la respuesta hoy que voy a la universidad para cambiar el mundo.
ya sea descubriendo, enseñando o simplemente estudiando. Porque yo no quiero, como decías, Pablo, o Horacio, no me acuerdo quién lo dijo, pero yo no quiero aprender un método. No quiero ser una máquina de aplicar fórmulas y despejar incógnitas, sino para ver que eso que yo estudio por tantas horas también va a tener que ver con mi vida, con toda mi vida. Pues creo que la universidad es uno de los pasos más importantes de todos. Decidir quién y cómo quiero ser, en qué y con quién quiero formarme. Y ese es el momento en donde yo me pregunto, si a la universidad solo le damos una mirada de un simple lugar, entonces, ¿para qué estudiamos? Y me gustó algo que agregué recién, que dijiste de la frase, más o menos, me quedó algo así como, el humano se amplifica con la experiencia y la mirada de otros. Yo la traduje así. Y se me vino a la cabeza los chicos que están acá adelante, que son los chicos de Comunidad de Liberación. Porque todos nosotros, creo que no hay ninguno de nosotros que estudie la misma carrera. Bueno, salvo ahí a una de las chicas que estudian la misma carrera. Y sin embargo, estudiamos todos juntos, todos los días. Y esto me pasó en Facultad de Económicas, que nosotros solemos estudiar ahí, en una salita que está muy apartada, que es tranquila. Y un día viene uno de los chicos, no de ellos, sino de ellos, un chico que estudia medicina enfrente, en medicina, y nos dice, chicos, ¿ustedes estudian distintas carreras? Sí, ¿qué tienen? ¿Por qué estudian juntos? ¿No? Fue algo muy lindo. Fue algo muy lindo de intercambio, de decir, no, pues nosotros, por hacer una presencia juntos, qué sé yo, pues también muchas veces rezamos antes de estudiar. Y nada, que al estudiar, todos estudian carreras distintas y estudiar juntos, es como que también a uno le nace aprender lo que hacen estudiando juntos. Entonces, en la universidad y en estos amigos que están viviendo el mismo momento de la vida que yo, también es donde yo hallo la luz que me ayuda a ver que no es correcto estar sin compañía. Entonces, también uno va a la universidad a buscar una compañía, a buscar una mirada. Totalmente de acuerdo con vos, que gustó mucho. Gracias, Pablo. Bien, teníamos... Sí, No, claro, yo ya dije, a ver, mientras vos me hablabas de estudiar juntos, me acordé cuando yo estudiaba en Roma, en la biblioteca, que al lado mío había eran 10 planitas. Entonces, supongo que tenía como, bueno, 10 planes estaban en guerra, así que estaban ahí, iban a estudiar medicina. En Italia no había números cerrados, así que podían estudiar. Entonces tenían un diccionario, inglés, no, ¿cómo era? Italiano, inglés, en el diccionario, y después inglés, no sé, qué idiomas llamarán, y esperanita. Leían durante inglés y después del inglés al italiano, ahí entendí. Dice, ¿cómo pueden haber estudiado una carrera con dos diccionarios y pasando algo habrán entendido, porque si no eran clases que podían escuchar, ¿no? Eso es uno de los casos. En la biblioteca donde estudiaba yo, otra carrera. Y otro era un chico palestino de Jordania, nacido en Jordania, que estudiaba en Roma, no estudiaba filosofía, no me acuerdo si carrera era, nada, por ahí era economía. Y que había entrado en Italia de nuevo porque no teníamos número cerrado, y entonces, y él era nacido en Jordania, pero su pasaporte decía proveniencia, no lugar de nacimiento. Como sus padres habían nacido en el Estado de Israel, en Tel Aviv, entonces no había lugar para él. Esto para decir que ciertos dramas siguen presentes, estoy hablando de más de 50 años, y fue cuando me casé y fui de Roma, ese día vino al almuerzo, venía gente a cada rato, para despedirse. Se llama Kazán, espero que la vida le haya ido bien. Pero quiero decir que la universidad casi que acerca gente que tiene una experiencia totalmente distinta y sin embargo yo sentí su amistad porque él vino ese día a despedirse de mí en mi casa, ¿no? Me impresionó mucho esa presentación, todo el mundo me impresionó. Apareció de repente con el timbre y subió. Entonces es verdad que la época universitaria es una época donde no sé cómo decir, se establece el lazo con gente de otros ambientes, con otras experiencias, pero hay algo común que es que están construyendo su futuro, y si son gente buena, eso también se pone en evidencia, ¿no? Que no quieren ser tramposos y la red se están preparando honestamente para una participación en la vida futura que va a tener. Por eso son buenas las amistades. Desde ese punto de vista te quería hacer una pregunta que tiene que ver con cierto clima de competencia a veces se busca instalar, sobre todo en algunas universidades. Tenés razón. Yo estoy pensando en las becas, por ejemplo, alguien que tiene una beca necesita un puntaje
para detenerla. Es verdad que sucede así, entonces estudia y en el fondo que otros crezcan y que tengan resultados parecidos o mejores es una sombra, así que me da la impresión que no es un buen sistema, me da la impresión que como que aplicamos al conocimiento universitario un criterio economicista, ¿no? Ponés ahí porque ganas más, no sé cómo explicarme, yo no soy muy buena en temas económicos, tengo una relación mágica con el dinero y con ese tipo de cosas. Pues lo digo en serio, sí, eso es pintado. Ya compro per caso. Tal cual, es como el Tataquepe es un aparatito con el cual el que me vende los quesos me da lo que a mí me hace falta y yo le acerco, le hace pintú en su aparatito y está contento. Eso es decir, el criterio economicista es que tenés que poner donde te sacas más y si te sacan igual que vos tenés que superarlo, en fin. Entiendo justamente, Carlos Kevel publicó eso de la industria académica, poniendo en evidencia que muchas veces se estimula una producción de papers, por ejemplo, para el puntaje, y no está dicho que los papers en sí sean un aumento auténtico del conocimiento, sino que son una presencia, y es un journal, digamos, más prestigioso del puntaje mayor. Es decir, yo no lo sé cómo se sale de esto. Yo personalmente creo que el conocimiento y la adquisición de conocimientos en la universidad no debería responder a este criterio, sino un criterio mucho más auténtico que es el saber, el pan de saber, y el entrenamiento de capacidades humanas que te sirven para la vida. Así que eso de la amistad me parece extraordinario. Si los docentes fuéramos mejores personas, el hecho de contacto con alguien de tal o cual cátedra debería ser motivo suficiente para desarrollar ciertas cualidades humanas que valen la pena tener. Excelente. Juan Pablo. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Yo tengo una lluvia de ideas que van todas hacia una pregunta, así que no voy a ir tirando en criollos. Saquen para vos. Pasaba por acá, veía el espacio también, un poco de historia y el testimonio de Ricardo Leven a 100 años, veía ahí una entrega de un título honoris causa, entonces también agradezco que se haga este espacio en este tipo de lugares. Yo quería contar un poco de mi experiencia. Yo estoy cursando tercer año, que es el último de TEA y de Portea. No es una facultad, es una escuela de periodismo terciario. Entonces hay mucho más talleres, no te vas a encontrar con tanta teoría, con tanto sentarte a conocer o un libro o algo que luego tengas que pasar muchas horas estudiando y memorizando para ir al parcial. Sí es verdad que, bueno, cada vez todas las cosas que ocurren en el instante nos chocan, nos impactan. Ahora, justamente el periodismo deportivo está el Mundial de Fútbol, entonces tenemos muchísimas actividades todo el tiempo que nos repercuten y que son todo un desafío. En ese desafío, como preguntaba recién Horacio, aparecía justamente esta pregunta de la competencia, ¿no? TEA es como un currículum constante que uno va armando y también un constante armar un portafolio. ¿Se me escucha bien? En este portafolio también se presenta el trabajar con compañeros en algunas ocasiones y en otras no. Y sí es verdad que te llevas ciertas experiencias que no son tan agradables. Quiero comentar una en particular, sin dar nombres. Un compañero el año pasado le robó, le cambió, le sacó el nombre a la nota de otro y se la adueñó y salió publicada y quedó con el nombre de él de una forma no muy agradable, y eso termina ocurriendo también para llamar la atención, tener más vínculo con algunos profesores, que en verdad es una situación que alguno que también voy a decir la parte muy linda, estoy disfrutando mucho el proceso acompañado de los chicos. Justamente el Manu decía esto de estudiar haciendo de distintas carreras, a mí me hizo muy bien. Pero claro, ¿qué pasa con la de uno mismo, ¿no? Ese tipo de cuestiones le hace dudar también de si es la vocación que uno desea por encontrarse con gente más o menos miserable en ciertos momentos, no digo en todos. Por eso, a pesar de todas las cosas que pude atravesar, que son muy lindas, pude llegar a cubrir una final del fútbol argentino, que fue muy lindo. También ir varias veces al predio de la AFA, que son cosas únicas. No siempre te quedas con el deseo de un poco más y aparece ese, el otro me está superando, el otro
se está demostrando más, el otro está teniendo ese plus que a mí me falta. Y también creo que eso lo acompaña una situación de crisis económica nacional que nos repercute a muchos jóvenes que queremos en este momento, además, bueno, con la hiperconexión, ver a otros jóvenes que quizás están por encima de uno. Entonces, me aparece una pregunta ante todo esto, que sí la voy a leer porque la tengo anotada de esta manera, que es: ante esta autoexigencia y el contexto que nos presiona, ¿cómo podemos los jóvenes poner un freno a la comparación constante, aceptar nuestro presente y disfrutar de la vida del estudiante y equilibrar esta etapa de adultos jóvenes sin que la vida se reduzca solo a producir y subsistir? Muy bien dado. Bueno, yo quiero, bien, lo primero que te quiero decir, te diste en el clavo con una particularidad, que la educación organizada por el Estado, tanto de gestión pública como de gestión privada, es un lugar específicamente comparativo. Se juntan chicos todos de la misma edad, y hay más bueno, más flaco, más alto, más bajo, más rápido, más lento, así que te comparás. Con lo cual, no pensaba que eso seguía en la universidad, pero evidentemente con lo que acaba de decir, debe seguir. Hay algo, uno mira y mira, en fin, se compara sin querer. Un aspecto de la comparación podría ser positivo. Por ejemplo, si corres y ves que el otro corre, te da ganas de correr un poco más fuerte. Esto se llama emulación y podría servir para que des mejor resultado dentro de un límite lógico. Y el otro, reconocer cosas buenas de otros. Eso nos hace bien, no nos hace mal. Esa comparación podría ser, mirá, por ejemplo, yo soy pésima dibujando, o sea, ya lo vengo asumido y me deslumbro con lo que dibujan las demás personas que saben dibujar, ahora con algunos de mis métodos en particular. Y la única cosa que me consuela es que, se lo leía a un filósofo, Benedetto Croce, que dice que, escribió sobre estética, que la obra de arte se completa en el receptor. Listo. Yo también tengo un lugar, es decir, reconozco que yo soy un artista, pero yo soy tu receptor, ¿sí? Entonces, la comparación puede ser estéril cuando no es emulación que te hace forzar, porque a veces somos fiaca, vemos uno que hace mejor eso y te da ganas de hacerlo, bien. Y por otra parte, sirve para reconocer dones de otros, porque ese reconocimiento no nos empobrece. Que alguien cante, que el otro día oí una mujer que cantaba tan bien, era, no sé cómo explicarte, sino una cosa del paraíso, ¿no? Una voz perfecta, bien modulada, en fin. Yo me digo, gracias, tuve que acercarme, agradecer. Ella me hizo bien a mí, no me quitó. Mi voz, que cada vez se parece más a la de una foca austral, es esta, porque la uso mucho. Pero entiende lo que quiero decir. Entonces, la comparación, si es simplemente envidia del bien que tiene otro, no me hace ningún bien. Si es estímulo para hacer más, perfecto. Y segundo, recepción de dones diferentes. Con lo cual, quizás nos toca a nosotros saber cuál es mi don. Qué sé yo, mi don es que hablo con todo el mundo. Por ejemplo, mi viaje en Uber no le puedo decir lo que son, se transforman en un encuentro que son extraordinario. Y uno pone que era su cumpleaños y yo como llegó otro, pero no sé cómo explicar, si no me enfoco a hablar de otra cosa. Pero quiero decir, cada uno tiene su don. Entonces, lo ejercéis en lo que te toca ejercerlo, y es un don reconocer los dones ajenos, porque enriquecen tu vida, la enriquecen. Entonces, gracias por tu frase porque me permitió decir todo esto. Yo me permito una cuchara en este punto, porque la verdad que las dos intervenciones, tanto la de Manuel como la de Juan Pablo, fueron muy provocativas. Me impactó en particular cuando Manuel dijo que él iba a la universidad para cambiar el mundo. Y lo dijo de una manera que está claro que no es la forma en la que hablábamos de esto, por ejemplo, hace 50 años atrás. ¿No es cierto? Cuando se hablaba de una forma ideológica de cambiar el mundo, ¿no? Se pensaba que se iba a la universidad para hacer la revolución, de alguna manera. Está claro que Manuel planteó una cierta posición humana frente a la realidad y habló de la universidad como un lugar donde se genera cultura, es decir, la forma en la que uno se vincula consigo mismo, con los otros, con el mundo, ¿no? Él lo dijo de una manera muy, muy nítida, muy clara.
Y después cuando Juan Pablo habló del episodio del chico robándose una nota para publicarla, me hizo acordar, yo hice el secundario en el Carlos Pellegrini, después estudié en la UBA, ¿no? En el Carlos Pellegrini teníamos un profesor de práctica contable que tenía el siguiente sistema. Lo había aprendido de un profesor de contabilidad también de la casa. El sistema era, te llamaba a dar lección y al mismo tiempo llamaba a un segundo estudiante al que ponía de costado, y si vos decías algo que estaba mal y tu compañero no saltaba y decía está mal lo que está diciendo, repartía un uno a cada uno. O sea, era la práctica del buchonazgo institucionalizado. Tremendo. Estoy hablando de la época de la dictadura, ¿no? Este profesor de práctica contable que había aprendido del profesor más viejo del sistema y lo había prolongado en el tiempo, pensó que había descubierto un gran método educativo. Terminó sepultado a piñas en la Plaza Rodríguez Peña, acá frente al Ministerio de Educación, como se merecía el muchacho. No lo mataron, pero fue al hospital, eso sí. O sea, entusiasmo frente a eso. sí, no, pero lo mataron a piñas. Y yo no debería usar la tercera persona del plural. Mirá la cosa que uno descubre. Se entiende, ¿no? Bien. Entonces, lo que quería decir es que como toda circunstancia humana, cuando lo que uno tiene entre manos tiene que ver con el significado y con el destino, la posición más honesta, más limpia, más humana, valga la redundancia, es un sentimiento de solidaridad con nosotros, no un sentido de competencia. Por eso te hice a mí la pregunta de la competencia, que no es educativo. Me acuerdo cuando Juan Pablo II, en encíclica Laureum Exercens, hablando del trabajo y de la ética de la solidaridad, hablaba de la solidaridad de los hombres que trabajan. Acá podríamos hablar de la solidaridad de los chicos que estudian. Esto que han contado los chicos, de que se juntan a estudiar todos los días, aunque cursen distintas carreras, habla de una posición cultural frente a la vida que implica reconocer en el encuentro un motivo de solidaridad y no de competencia. Después habrá en la vida laboral una competencia sana que siempre tendrá que tener su regla moral detrás, ¿no? Para que sea algo limpio. Pero a mí me parece que lo que dijo Manuel es una declaración de principios, es decir, si estudio con otros es para generar vínculos humanos y solidarios con el otro. Y en la época universitaria son muy buenos, primero porque es el primer salto fuera de la familia. Algunos pensarán que es el secundario, pero no es tan así, porque ya en la universidad hay como una elección personal. Entonces se encuentran con otros, digamos, del mismo signo o con cosas parecidas que aprecian, se proyectan en el futuro de una manera con algunas semejanzas seguramente. Por la edad, porque ya son jóvenes adultos, más que adolescentes, ya son adultos, eso me parece que da un cierto grado de autonomía que es lindo, eso entusiasma, es un lindo periodo de la universidad. Por eso le dice que para mí los brotes verdes son ustedes. Entonces, ¿en qué se equivoca la universidad? Algo lo vimos, en esto de poner uno contra otros, que es clima de concurso, no me parece que es lo que educa. Puede también equivocarse en formas rígidas, muy rígidas, de exigencia que nos hacen crecer. Hay que pensar que lo que queremos nosotros es el crecimiento de las personas y de los conocimientos. Así que estimular para que más gente quiera investigar, por ejemplo, que quiera estudiar, que, no sé cómo decir, que pronten proyectos de tesis originales que no sean referidos, sino al revés. La hora es interesantísima sobre qué cosa estimula en los chicos el aprendizaje de la aritmética. Aparentemente parece que son los juegos que antes con los padres y madres en su casa, mucho más que otras cosas, ¿no? Juegos que tengan que ver con calcular, sumar, comparar, etcétera, etcétera. Quiero decir,
El que escribió esa tesis, que no, como es un concurso, no sé si va a aumentar, ya está dando un aporte positivo, tanto que a mí, después de siglos dando clases, me interesa lo que estoy viendo. Entonces, quiero decir, una carrera que te despierta la curiosidad por rincones todavía no investigados de tu especialidad, funciona bien. Si en cambio te estimula que agarres un registro copiándose la bibliografía de un lado o del otro, que pongas el famoso, como se dice, secretario tutto fare, la IA, no, algo no está funcionando bien, porque no es perdiste la autoría de lo que estás haciendo. Entonces creo que dentro de este panorama diferente, porque las copias siempre existieron. Yo tengo dos primos míos que eran pésimos en Cales, chicos, así que no lo van a encontrar nunca. No eran buenos en el colegio y se compraron la tesis para recibirse. Alguien se le escribió, venía un ghostwriter de la tesis. A mí es escandaloso cómo presentas algo que yo hiciste, no sé cómo explicarte, es como el análisis de examen, mandas otro, pero te da miedo de que yo no sé, realmente es algo absurdo, ¿no? Bien, entonces eso no tiene que suceder. La universidad, las carreras funcionan bien donde se estimula esta búsqueda de saber que en el fondo te aleja de la idea que vas ahí para conseguir trabajo, para que te formen profesionalmente, y además te desanimas diciendo que no conocemos las profesiones del futuro, lo cual es bastante cierto, con lo cual que la gente se cuestione la persona, cada uno de ustedes, bueno, también yo, también soy una persona, es decir, que eso sea el centro del encuentro educativo me parece fundamental, no tiene desperdicio, cambiará todo, pero si la persona se ha sido formada, se adapta. Termino diciendo que en los centros donde hay, ¿cómo se dice?, se trabaja con la inteligencia artificial, ahora parece que están contratando a muchos filósofos. Una salida laboral, ¿no? Pero sí, de repente hay cosas tan nuevas. Cuando yo le dije a papá que le estudiaba filosofía, mi papá era de la aeronáutica militar, era piloto, hizo la guerra, todo eso. Y cuando le dimos que le estudiaba filosofía, lo primero que me dijo en latín fue da carmina non dans panem, me decía, poesía no da de comer. Entonces le dije, papá, cuando vos quisiste ser piloto, ¿te preocupaste de cuánto ibas a ganar? Nunca, dijo él. Bueno, esto sí, y lo hiciste porque amás volar, ¿no? Claro, ese ser Dios, terminó la historia. Sufrió cuando 5 de mis 9 hijos estudiaron filosofía y dijo, chao, era de formación gerente. Y bienvenido también, se juntamos. Pero después, ya los últimos tiempos de su vida, dijo bien, al final era todo bueno. Pero quiero decir, cuando la idea no está puesta en eso, como dijiste vos antes, vos también, de ganar plaza, etc., entonces creo que emerge lo más auténtico, que es el amor por el conocimiento y por las habilidades que rodean esa especialidad que uno eligió. A veces hay algo de casual, ¿no? Terminás ahí pero después, si es lo tuyo, entonces lo seguís. Porque si no te sientes va, no sé cómo explicar. Es muy difícil que alguien siga toda una carrera. Bueno, mi primo que presentó la tesis hecha por otro, su padre era abogado, le entregó la laurea en Derecho e hizo lo que quería hacer como marino. Empezó primero en la marina mercante y después, bueno, ahora es skipper de barcos, así que lleva barcos de un lado a otro. No fue un marido ideal ni un padre eso no lo hizo bien, pero más. Bueno, tenemos a Filomena que había preparado también una pregunta. La verdad, voy a contar. Yo soy Filomena, soy de Brasil, entonces perdón por mi pronunciación. Escúchame, si me perdonaste la mía hasta ahora. Y escribí sobre mi experiencia y voy por razones obvias. Cuando empecé la facultad hace 4 años me sentía muy sola. No estaba bien con la ansiedad y al principio me costó mucho hacer amigos. Siempre estudié en un colegio pequeño de barrio con los mismos amigos. Y además de sentirme sola físicamente, también sentía sola espiritualmente, porque pensaba que Dios había abandonado en un ambiente lleno de ideas, personas desconocidas y digamos que un poco salvaje.
salvaje. Y pensaba que para no estar abandonada necesitaba que Dios o la Virgen bajaran en un milagro para hacerme compañía en la facultad. Después de llegar a un punto muy bajo y hablar con algunos amigos del movimiento que nosotros participamos, decidí apostar por una amistad. Había una chica que yo sabía que era católica y un día la invité a la misa durante un paro que tuvimos. Y desde entonces mi vida cambió. Empezamos a hacer encuentros en mi facultad y ella se hizo amiga de todos mis amigos afuera de la universidad. Pero cambió sobre todo porque entendí que Dios estaba en rostros concretos y que ese ya era el milagro que yo pedía. Que cuando estudio con esta amiga o con otros amigos, es Él quien está estudiando conmigo. Que cuando miro a los ojos de esta amiga, son rasgos de Él diciéndome: hey, te espero en todos los lados, ¿sabes? Te espero en tu clase, en tu terapia, en tu casa, en tus paseos. Y descubrí que todos nosotros deseamos que alguien nos espere, incluso en la facultad. Y descubrí que Él me espera todos los días a través de compañías concretas. Eso me hizo ser tan libre que me animé a apostar toda mi felicidad, que ya era grande, y a venir a hacer un intercambio, donde otra vez no tenía amigos en la aula. Pero ahora todos los días deseo descubrir dónde me espera, quién puedo encontrar o ser amiga. Y la compañía que encontré acá en Argentina fue capaz de sorprenderme otra vez. Vivir la universidad en compañía de tantos amigos es una de las formas más cercanas en la que Dios me alcanza en el día a día y se hace presente. Ir a la misa en la semana, estudiar juntos, rezar juntos, me ayuda a ser una sola persona, a no separar mi fe de mi vida cotidiana de mi facultad, y que era lo que me hacía sentir tan sola al principio de la facultad. Y a entender que la compañía que Él me propone es para todo y es concreta a través de mis amigos. Y eso me hizo vivir mi intercambio y mis estudios de otra manera. Me hizo estar más abierta y desear hacer amigos en las clases. A estar más abierta en mis prácticas, yo estudio enfermería, deseando encontrar la mirada de amor en cada paciente, mirando a cada paciente con la misma mirada de amor con que la me miran mis amigos. Y escuchando ahora a Paula, veo en mi vida que sí es verdad que descubro más de mí al relacionarme con otros. Y al buscar el misterio en cada uno, mirar con amor a cada uno, me hace estar abierta a otros, a mis pacientes, a mis amigos, profesores, a mis clases. Entonces puedo decir que voy a la facultad porque hice encuentros con personas que me hacen ser más abiertas, más curiosas, más positivas sobre mi vida o sobre mi vida. ¿Dónde estudias? En Brasil estudio en la Universidad de São Paulo, USP, y acá en la UBA. Ingeniería. Sí, yo antes me había puesto de acuerdo con Horacio sobre esta idea del mundo amplio, ¿no? Y por lo tanto del intercambio estudiantil. Le conté de los vietnamitas y del palestino que vivía acá. Algunos de mis hijos hicieron intercambio en Italia, a nivel de posgrado. Una que es enfermera se fue a Colombia a hacer una especialización con su marido en prepero, es una particularidad. Y vuelven enriquecidos, por supuesto. Yo, como vos tocaste el tema de arte, yo también quería tocarlo. Fue un tema central. Yo hice mis primeros 3 años de carrera acá, porque estábamos viviendo acá. Papá era agregado aeronáutico en la embajada italiana. Cuando terminó su periodo, volvimos a Italia. Y fui a la Universidad de La Sapienza, que no es católica, más bien al revés. Las cátedras podían elegir entre marxistas, neomarxistas, positivistas, y había de todo. Menos todo que después lo descubrí. Yo hice en ese periodo me anoté en el Instituto de Filosofía de la Ciencia, me iba a dedicar a eso. Y el profesor era positivista. Nada de lo que conoces es verdad. Todo lo que dice la ciencia son redes conceptuales que se tiran arriba del caos de los fenómenos y los capta por un tiempo. Después, cuando ya lo sirven, tiras sobre arriba una cosa asfixiante. Incluso en un momento empezó a decir que eso de libre albedrío es falso, los seres humanos no somos libres, todo lo que vamos a hacer conociendo los inputs es predecible, de hecho lo pueden hacer, y añadió una frase fatal que dijo: salvo que la persona, vas a saber exactamente qué va a hacer, que voy a tomar más agua, si voy a cerrar la tapa, lo vas a saber perfectamente, no soy libre, salvo
que yo sepa que me están sometiendo a un test y en ese caso altero el resultado. Entonces yo le pregunté al profesor, digo, ¿y eso por qué es? Y por primera vez no me respondió con una fórmula. Puoi quitarle, sí, como dudando. Puede ser que no le guste ser considerado una máquina. Entonces dije, pará, vos también le estás inventando. El cultura conceptual no me pega. Bueno, sacando este pequeño detalle, yo sustituto mi condición de creyente, porque sobre todo en la carrera de filosofía, la adultez la demostraba la no referencia a la fe. En particular tengo un compañero que encima se llamaba Erasmo, que había sido católico, pero ahora finalmente se había liberado de lastre de su fe y era comunista, soltando, en fin, se consideraba muy bien. Y un día, me acuerdo que yo estaba sentado, pero fue en perfecto lugar, frente a la entrada de nuestra facultad, un banco, plena guerra de Vietnam, y ahí estaba alguien de mi edad, de Vietnam, nunca vivió en paz. Porque primero fue la independencia respecto de Francia, que fue guerra y puta parte. Y ahora esa guerra que no terminaba nunca. Y de repente no fue una visión sobrenatural, es decir, de repente de imaginación. Muchas caras de ojos rasgados que se iban levantando de Vietnam, triste, porque nunca habían sonreído, su vida había sido un espanto, de bombas, incendios, muertes. Y a subir y arriba, cuando llegaban al cielo, finalmente sonreían. Que le cambiaba, digamos, belleza tan espantosa, tenía un final diferente, ¿no? Entonces, sé que puse una cara rara porque Erasmo me preguntó, ¿qué pasa? No, digo, yo te lo contaría si vos me prometés que no me vas a ridiculizar. Siempre le ridiculizaba, todo lo que decía, es esto, el Papa, no lo cubras. Y se le conté, y por primera vez me dijo una respuesta realmente llamativa. Me dijo, a veces envidio tu fe. Entonces ahí pensé, para mí era un lastre, una cosa difícil, porque no entraba en lo que podía ser no sé cómo explicar, la corriente el mainstream del pensamiento, pero al mismo tiempo este chico me hizo entender que, no sé si decir algo profético es una exageración, pero hay algo profético del hecho de que creemos. Primero nos exige, quiero decir, no es uno adhiere, pero la propuesta te vino por algo, ¿no? Entonces, nuestra respuesta, que nos llega a la vida y todo eso, además tiene una función. La función de ser algo que a Erasmo le pareció que era digno de ser envidiado, porque yo encontraba el dolor humano sin sentido, un sentido trascendente, que seguramente lo tiene, ¿no? Porque en eso y en otras desgracias y penas. Y después encontré que con esta idea encontré gente que tenía fe, algunos no, por ejemplo en una asamblea de teatro, iba a todas las asambleas porque no quería participar, algunos que no hacía otra cosa que blasfemar. Entonces me escuché tapar, que bajé y le dije, si vos sos ateo, ¿por qué le agarraste un pio? Ay, no, quise pero tiene razón, no se ponga mal otro. Y decir que el brote de coraje, que no siempre uno lo tiene porque no le da gana de ponerte para que te digan ridículo, de llevar o lo que te puedo llegar a decir, en algunos casos ese coraje sirve para que la otra persona desarrolle algo de comprensión, que eso pasó. Así que podría, es lindo lo que vos dijiste, pero lo tuyo es positivo. Pero a mí me pasó 2 o 3 veces alguna experiencia negativa, como por ejemplo una en pleno examen, casi de bueno, examen de antigua, filosofía, era de filosofía antigua. Me siento, el profesor era senador comunista. Entonces decía que viene otro profesor, con el cual estaba haciendo un curso particular, se me acerca y le dice a Gian Antonio, este católica, yo quería matar, después yo digo, pero de las buenas, mal. Yo lo quería matar, porque no quería levantarle el prejuicio en mi contra, y decir que es una católica, como si no es del enemigo, no es medieval. El examen me fue muy bien, porque el hombre me dijo, católica, entonces voy a preguntar por qué le dice a Pablo, me lo dice, digamos, San Pablo, el apóstolo del lleno, lo digo en italiano porque bueno, para este italiano, y ahí le puede decir un montón y quedó muy satisfecho. Así que en un caso, ¿cómo se dice? Me destaparon, pero no recibí el garrote, sino que salió bien. Conclusión, vamos todos enteros a la universidad, con todos nosotros. La universidad amplía, a veces hace sufrir, a veces puede producir soledad. Yo una vez me acuerdo que sentí muy sola, pensé,
me voy a sentar en las escaleras y que me pise. Después te dices, pobre, nadie se da cuenta ni que me morí, porque yo me voy a quedar aplastado. Y me dio tanta lástima que decidí no morirme. Puede suceder que uno se sienta solo, y ahí empecé a conocer gente, pero esos lazos son fundamentales, porque son gente con la que crecemos. Cuando se habla de generación, se refiere a gente que nació más o menos cuando naciste vos y yo, y que le acompaña en ese proceso, con todas las diversidades que acompañan también, que vos aprendés a apreciar y a ejecutar, a no criticar, porque en el fondo, bueno, somos parte de un proyecto muy amplio, ¿no? Y de ahí muchas veces tenemos que sacar fuerzas de esa certeza para que lo que somos y lo que podemos dar se dé y etiqueta lo que está haciendo. Bueno, está bueno el diálogo, así que, digo, hablamos a preguntas. Francisco, ¿querés venir a buscar el micrófono? O... Creo que me puedo hacer escuchar. Sí, Sí, lo aseguro. perfecto, Acá la buenísimo. señora te está apreciando las cuerdas vocales y la emisión de voz. Yo tengo una preguntita. Decías antes, ¿no? Dabas un poco esta definición de brote verde como la relación entre el alumno y el profesor no burocrática, ¿no? A mí me pasa de estar en una etapa un poco peculiar porque todavía soy estudiante, todavía estoy estudiando, todavía me falta un año más después de este y estoy trabajando. ¿Qué estudias? Estudio ingeniería industrial. Y todos mis compañeros también son estudiantes y trabajadores. Y todos en mi grupo de estudio, todos trabajamos las 8 horas, ¿no? Entonces es una jornada, la verdad que bastante sacrificada, porque, bueno, hay que levantarse temprano a trabajar todo el día, salir, ir a la facultad a cursar. Entonces tengo que admitir que en mi grupo de estudio, y a mí también me pasa, el foco termina volviéndose la productividad, ¿no? O sea, che, ¿cómo hago para maximizar los resultados con el poco tiempo que tengo? Porque obviamente el título lo quiero, además sabemos que también el título muchas veces implica la posibilidad de un ascenso en el trabajo, de algún aumento, etcétera, digamos. También hay incentivos reales para querer tener el título, ¿no? ¿Cómo se puede cuidar o cómo se puede invitar a estos brotes verdes, que es la relación entre el profesor y el alumno, cuando, primero, la relación con el profesor no es necesaria para probar, y segundo, cuando estamos en una realidad donde, bueno, al menos me pasa a mí, estudiante de ingeniería, donde tenés tantos alumnos que trabajan y estudian y que por lo tanto tienen esta necesidad de maximizar la productividad, ¿no? Decir, che, a ver cómo hago para con el menor tiempo posible aprender lo más posible, aprobar, sacar materias finales y recibirme. ¿Cómo yo puedo invitar a mi compañero que trabajó todo el día a decir, che, no, pero vayamos a la relación con el profesor cuando desde un punto de vista de resultados no es necesario? Francisco, ¿no? Sí. Mira, tenés razón. Yo cuando te hablé de brotes verdes, hablaba más bien de la responsabilidad del docente hacia vos, no tuya hacia él. Porque vos vas a responder eventualmente. Quiero decir que somos nosotros, los que estamos de este lado de la cátedra, los que tenemos que preocuparnos por ese crecimiento. Te cuento una cosa ridícula. Yo entro al aula y ya le dije que quiero que el comienzo sea lo que yo se engancho. Entonces un día entré y empecé a saludar. ¿Vos quién saludó por la mano? ¿Vos? No, alguien me saludó dando... vos, ¿no? Bueno, alguien me dio la mano. Bien. Yo entré, empecé a dar la mano y agarré uno, y me acuerdo que se llama Maximiliano, que tenía la mano fría. Digo, che, tenés manos frías. Yo puedo cantar manos frías en mi especialidad. Todos los días él venía, los días de clase, ¿no? Después a la mañana dice, tengo la mano fría, me da la mano... Era tipo un chiste, pero a corto distancia, porque había algo humano que iba más allá de la relación, antes dije burocrática, no sé cómo decir, función, ¿no? Somos nosotros, somos los docentes que tenemos que romper esa barrera, pequeños gestos, no será todo junto, alguna vez todo junto si el tema es común, y después uno por uno, grupo por grupo. En mi materia es más fácil, por ahí en ingeniería no es tan fácil hacer grupos que te cuenten algo, que no sé cómo explicar, donde ellos también ponen en juego, donde los alumnos ponen en juego su vida. No se puede hacer con todo, es suficiente que haya alguno que lo haga, para que tu carrera se transforme en una experiencia humana rica. No, habrá algunos que no lo harán nunca, pero algunos otros, basta que algunos otros se ocupen de vos, de tu persona, de lo que te está sucediendo,
que se te acerquen en algún momento de tu carrera que te cambie un poco el sentido de lo que estás haciendo. Pero no es responsabilidad tuya, seguramente. Gracias. Ganaste vos, vení, vos tenés la voz bajita. No es una pregunta, sino que va en base a lo que compartía Francisco, que descubrí y quería compartir, que también está bueno partir de la premisa de que el profesor está ahí por algo, digo, eligió una profesión, la estudió durante un momento, un tiempo de su vida, una profesión entre tantas otras, y elige, por lo menos por un tiempo, darse y dársenos a los estudiantes con eso que tiene y en parte con eso que tiene, que también tiene de él mismo o de ella misma. Entonces, mi postura, la de nosotros como estudiantes o incluso como docentes que siguen estudiando, cambia cuando tengo presente esa premisa, que puede cumplirse o no, pero ya tener la apertura, la pregunta que quizás te viene para mí, un poco, bueno, cambia. Bueno, gracias. Gracias por este comentario. Sí, yo, si me permitís, por lo que planteó Francisco, no siempre podemos hacer las cosas en la vida, digo, en situaciones ideales. Más bien, como que la estadística va en contra. Por lo general tenemos que hacer las cosas en condiciones que no son las ideales, ¿no? Como si el papá de Paola hubiera tenido que pilotear el avión con tormenta mucho más que con buen tiempo. Lo digo porque, por ejemplo, en mi caso, yo desde el primer minuto que fui a la facultad tenía que trabajar. Así que esa situación que vos contabas, yo la tuve a lo largo de toda la facultad. Y de cierto punto de vista, aunque no sea la situación ideal, porque uno quisiera disponer del tiempo suficiente para estar mucho tiempo en la facultad, compartir más con los compañeros, con los amigos, daría envidia lo que cuentan los chicos de que se pasan el día estudiando juntos, ¿no? Porque uno llega a la noche a la facultad, a cursar en las últimas horas del día, con el cansancio de todo el día encima. Está claro también que una circunstancia así te forma en otro sentido, porque te forma en el carácter. No cabe ninguna duda que la experiencia que vos estás haciendo ahora, de tener que estudiar literalmente acorralado por el tiempo, aunque no sea una situación óptima, o que diste de lo que uno imagina como óptimo, está claro que está formando en vos carácter, porque vos vas a saber perfectamente afrontar situaciones difíciles como las que seguramente te van a tocar afrontar en tu profesión y en tu vida en general. Así que lo que en apariencia puede ser juzgado solamente como algo negativo, tal vez encierre una gran ayuda también para tu futuro, digo, ¿no? A mí personalmente me pasó eso. Está claro que uno añora por ahí otra circunstancia universitaria. En mi caso volví a estudiar una segunda carrera mucho tiempo después, historia, después de derecho. Y aún ya teniendo familia y trabajando, etc., pero lo disfruté de una manera distinta, porque no era ya con el apremio, porque lo que vos describiste es el apremio que muchos de nosotros tuvimos, no solamente de estudiar y recibirse, sino que era la posibilidad de salir adelante económicamente en la vida, ¿no? Y a muchos nos tocó incluso ya perfilando una familia, teniendo la responsabilidad de tener hijos, etc., con lo cual muchos de nosotros hemos tenido que estudiar en situaciones apremiantes. Pero que no te quepa una sola duda de que eso en vos forma carácter. Vas a tener una capacidad para afrontar las situaciones difíciles que la vida y que la profesión plantea con una soltura y con lo ya adquirido, ¿no? Me parece que eso que se puede ver
en principio solo como algo negativo, tiene su aspecto positivo también. Quiero usar estos tiempos que llegan para decir que me parece muy interesante el planteo de la inclusión dentro del estudio universitario. Pienso particularmente en la Argentina, porque ustedes amigos hace sí, desde una época perdí un poco aquí el rastro de la cuestión, pero sí sé que hay, por ejemplo, en la UCA, en la Austral, etc., un sistema de becas. Y junto con el sistema de becas, que hace que mucha gente que económicamente no podía encarar las cuotas, hay un sistema de tutorías. Y me parece fundamental. En este momento, la hija de mi empleada, que es parte de nuestra familia, que trabaja hace 41 años creo, con nosotros, la más chica entró a estudiar psicología en la UCA, y tiene un seguimiento, pero milimétrico, de la que se ocupa del tema de las becas, porque tiene más dificultades que un chico acostumbrado por ahí en un colegio privado, que imaginar, no solamente económica, sino de inclusión personal, ¿no? De amistades, sentirse parte del grupo, que pertenece, porque cuesta muchísimo. Está estudiando una carrera que por ahí abrirá los ojos, y digo que inclusive que esta condición zurda podría ser algo muy positivo en la profesión psicóloga, porque pues, vive todo eso, así que lo tiene que elaborar. Lo que me parece extraordinario es que nuestra cultura esté produciendo esta posibilidad de que personas que pertenecen a segmentos que no tenían en su historial gente que había estudiado estudios superiores, pueda hacerlo. Son los primeros de su familia. Esto me parece realmente algo muy interesante. ¿Tenemos algo que hacer? Sí, tenemos algo que hacer, porque la inclusión de otros depende de nosotros, de nuestra capacidad de hacerlo parte de nuestro entorno, de relacionarnos, bueno, en el caso de ustedes que son los compañeros, digamos, de darle un espacio a su lado, de escucharlos, de hacer que se sientan realmente bien recibidos, ¿no? De que no pesen, que la nueva generación no pese las decisiones de la generación anterior. Porque esta chica una vez me dijo que empezaba mucho más porque hablaba de las clases sociales. Por supuesto, yo creo que ella debe vivir con injusticia, porque a mí me tocó nacer en una clase social de lo que toman a la universidad. Gracias a Dios, la universidad te contestó de una manera positiva. Es una chica estudiosa, fue abanderada de su colegio, igual que ahora está empezando el 4º año de la carrera. 3 años aprobado y ahora. Quiero decir, en eso también nosotros y ustedes tenemos una responsabilidad, ¿no? Construir un mundo que sea un mundo plenamente humano, donde cada uno aporte al bien común, y el bien común es parte de todos. No es simplemente mi espacio, mi reconocimiento, mi éxito, digamos. Justamente la palabra éxito profesional no es la que define mejor lo que yo quiero desearles a ustedes. Quiero desearles más bien la plenitud como vidas humanas, ¿no? Bien vividas, y que cuando lleguen a mi edad, aquí no tengan esa oscura de la metida de pata que me están haber evitado. ¿No? Bien, si alguien más quiere, Alicia. Dale. Contar algo muy breve de el marido de Paola del Bosco, que es Héctor del Bosco, que yo lo tuve como docente en mi primer año de letras en la UCA. Y él nos daba introducción a la filosofía, estábamos todas las carreras, éramos muchos en aquella época, y el primer parcial, que yo creí que me iba a ir muy bien, porque bueno, siempre fui muy buena alumna, etcétera, etcétera, me fue mal. Entonces yo dije, no puede ser, se está equivocando. Digo, el tupé, porque lo pienso ahora y me da vergüenza, que fui y le dije, digo, mire, yo quiero una revisión, o sea, a Héctor del Bosco, que era el filósofo por excelencia. Y él, en vez de decirme, mira, la verdad, ubicate, dijo, sí, por supuesto. Y fue conmigo hasta un aula donde estaban todos los parciales guardados, y me explicó pregunta por pregunta. Y la verdad que a mí me marcó tanto esa actitud. Es un poco por lo que vos decías de las huellas que puede dejar un docente, ¿no? Que
con mis alumnos ahora, o sea, más de una vez recuerdo esa actitud de Héctor. Me alegro mucho. Yo te cuento una cosa, que termine viéndote. Nosotros nos hemos conocido, te puedo decir la fecha precisa, 15 de marzo 1972. Fue cuando yo fui a dar el examen de ingreso, que era gramática refutada. Yo debo tener un poquito de dislexia, porque me hacían leer un texto y yo dice, entonces ella la miró autillada, decía autadilla, pero para ella autadilla y autillada eran equivalentes. En fin, sería una persona, no sé si eso me connota, pero ese día lo conocí en Berlín. Hicimos 3 años juntos, después no. Bueno, un año nos pusimos de novio, yo me volví a Italia, después de 3 años y medio, carta viene, visitas, nos casamos en Roma y vinimos a vivir acá. Yo poco tiempo después empecé a dar clase, primero en letras, estaba griego, como ayudante de trabajo, pero toda esta historia para decir que finalmente tenía que estudiar que dando clase en la carrera de filosofía y historia de la filosofía contemporánea, y Héctor daba la introducción a la filosofía medieval, así que tenía alumnos que habían sido 2 años alumnos de él. Un día un alumno, muy espontáneo, me dice, la verdad que la miro a usted y digo, ¿cómo Del Bosco se casó con ella? Entonces dije, no, ¿qué nada? Resulta que mi marido es un tipo, ¿cómo se dice? Muy ordenado, así que sus salones eran como perfecto, título, indentation, A, B, C, 1, 2, 3, y parece que ponía el punto cuando sonaba el timbre, cuando en la época sonaba el timbre y terminaba la clase. Bueno, mis salones no eran iguales. Quiero decir, qué bueno cuando la relación con los alumnos se transforma en una cosa personal, ¿no? Sí. Donde lo que somos, ojalá que sean los aspectos positivos, les impacta positivamente. También los defectos, lamentablemente, impactan. Que te cuento una cosita en relación a eso, que yo trabajo en la Universidad 3 de Febrero ahora, donde, bueno, en la UTREF. Y siempre tengo muchos alumnos y muchos, por ejemplo, primera generación de universitarios, y vienen, ¿no? es emocionante, y muchos vienen de situaciones, por ejemplo, colegios muy precarios, donde prácticamente no han tenido clases, bueno, son situaciones duras. Y yo lo que me propuse era aprenderme los nombres de cada uno. Bueno, por esto que decías de un detalle, ¿no? Y un alumno, una vez que vivía lejísimo, hacía 2 horas de viaje para llegar, y tenía primero además les pregunto que me cuenten un poco sus historias, ¿no? Y tenía un nene chiquito, y entonces un poquito más avanzada la cursada, Marcelo llamamos. Y vino un día y me dijo, usted no sabe lo que significa para mí que usted se sepa mi nombre. Dice, porque salir de mi casa, hacer 2 horas y dejar a mi niño, ¿no? Yo siento que acá alguien me respeta cuando ellos me dicen, no. Bueno, Eso es. no añado nada. Bueno, ¿estamos? ¿Puedo? Sí, por supuesto. Bueno. Todos van a ser muy contentos de saber que estoy terminando mi tesis sobre la pastoral universitaria y estoy haciendo la parte de la historia. Y historia de la universidad. Entonces, historia de la universidad de esa media, donde la universidad era una universidad, o sea, una comunidad de maestros y alumnos en búsqueda de la verdad, ¿no? Pero después en la historia llega Napoleón. En la historia, por eso la universidad se vuelve una fábrica de profesionales para el Estado. El profesionalismo llega acá también en Argentina, ahorro Humboldt, investigación, pero parece que acá no llegó por los textos que yo encontré. Sí. Tiene este carácter en la universidad en Italia, también en Argentina, muy profesionalizante, ¿no? La tiene eso. Pero también, bueno, toda la historia, ahora no la cuento, de la Universidad Católica, de pastorales universitarias y todo, ¿cuál es la posible respuesta y volver a esta comunidad de profesores y alumnos? Ver un poco lo que hemos vivido acá hoy. O sea,
un grupo de amigos, un grupo de una comunidad, podemos llamarla, que intenta con profesor, entrando en diálogo y dentro una relación más humana, acercarse a la verdad, ¿no? O sea, es inútil hacer la revolución contra Napoleón, que bueno, como italiano nosotros decimos que Napoleón no robó todo, por buena parte. Y entonces, pero no es cuestión de hacer revoluciones, sino de vivir lo que vivimos hoy. Bueno, gracias, esto es un aporte. Sí, Porque nos estás como se dice, legitimando, ¿no? En el fondo estamos construyendo aquí también parte de la vida universitaria, de este encuentro. Animate a hablar con gente que piensa distinto, encontrar nexos de todo tipo, intelectuales o humanos, porque a veces no pensás igual, pero tener expresiones sinceras que te entienden, y eso también significa un acercamiento, como piensa mi amigo palestino. Bueno, yo, Paola, te agradecemos muchísimo. La verdad que fue un momento muy lindo, un diálogo muy interesante, muy constructivo. Gracias por compartirnos tu experiencia. Siempre fuiste muy generoso con nosotros, así que gracias de verdad. Gracias a todos y en particular a los grupos de Sí, porque, digo, ¿no? Como dijo... Como dijo yo, recién Giorgio, de verdad que la vida es esta alianza de los chicos que quieren descubrir el mundo y de los adultos que estamos decididos a no abandonarlos. Me parece que todo pasa por ahí, así que es lindo tener un momento así de reflexión y de charla como el que tuvimos hoy. Comento solamente dos cosas. Una es que desde la Fundación estamos apoyando la campaña de CESAL y de Trabajo y Persona para darle una mano a los amigos venezolanos que sufrieron el terremoto la semana pasada. Así que habrán recibido el flyer de la campaña de solidaridad que estamos llevando adelante. Con donaciones, sí. Así que bueno, invitar a todos a participar de este gesto solidario con los amigos venezolanos. Y después seguramente vamos a subir al canal de YouTube de la Fundación este encuentro, así que será material para volver sobre las cosas que hoy salieron y que hemos conversado entre todos para seguir trabajándolas juntos. Y finalmente, bueno, gracias a la gente acá de la Biblioteca de Bene por habilitarnos el lugar para hoy.